Y vamos a comenzar entonces. Comparto la pantalla. Nos habíamos quedado entonces la vez pasada comenzando ya con la historia como tal, la historia de la salvación. Decíamos que antes del capítulo 12 de 11 o 12 del Génesis es la prehistoria, así como nosotros también en la humanidad tenemos la historia de la humanidad y la prehistoria. La prehistoria y la historia cambian cuando se inventa sobre todo la escritura. También en la historia de la salvación podemos decir que hay un antes de Abraham, que es la prehistoria, los primeros 11 capítulos del Génesis, y luego viene ya la historia como tal de la salvación. Ya habíamos comenzado ya hablando del Génesis, de los primeros capítulos del Génesis, de la creación, que Dios lo crea todo y lo hace todo perfecto. Y después como esa creación es destruida, o ese plan, mejor dicho, de Dios es destruido por el pecado. Y hablábamos lo que es el pecado. El pecado es destrucción, el pecado es estar equivocado, el pecado es estar en el error. Y por lo tanto hacer las cosas de espaldas a Dios, de espaldas a lo que Dios quiere, que nosotros sabemos por San Pablo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y por lo tanto si hacemos nuestro camino de espaldas a la voluntad de Dios, entonces es todo lo contrario, no es bueno, no es agradable ni es perfecto. Pero veíamos que esos 11 capítulos del Génesis tienen mucha información que nos da sobre las enseñanzas de quién creó todo, por qué existe el mal y tanta cosa, ¿no? Quería, ahorita que me acuerdo, tengo un video que vi justo de una monjita, les voy a pasar, de una monjita que no le conozco, que es TikTokera, ni que habla sobre el Génesis. Bueno, no habla la monjita, habla un señor. Y quiero que pongan atención a lo que dice sobre el primer versículo de la Biblia, el primer versículo del Génesis 1:1. Justo algo parecido a lo que hablábamos, ¿no? Es el sabio que nos quiere enseñar la luna y nosotros muchas veces nos quedamos viendo el dedo. Pero vean cómo en un solo versículo del Génesis 1:1 ya está diciéndonos que Dios es el creador de todo. Me avisan si se ve bien el video o si el volumen está bien, por favor. Este video va a cambiar la forma en la cual ves la Biblia. Perdón, El primer versículo de la Biblia. no, voy a poner otra vez. Este video va a cambiar la forma en la cual ves la Biblia. El primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora sabemos que para que el universo exista, el tiempo, el espacio y la materia tienen que coexistir simultáneamente. Así es. Y como sabemos, existen muchísimos modelos matemáticos que utilizan estas variables. Un ejemplo, la teoría de la relatividad por Einstein, hecha en 1905. Ahora en el versículo podemos ver claramente que dice: en el principio, eso es tiempo, creó Dios los cielos, ese sería el espacio, y la tierra, la materia. Pero espera, se pone mejor. El tiempo, el espacio y la materia es la trinidad de trinidades, porque cada uno se subdivide en tres. El tiempo tiene pasado, presente y futuro. El espacio tiene alto, ancho y profundo. Y la materia puede ser sólida, líquida o gas. Así que solo en el primer versículo, Dios crea todo. Wow. Luis Pasteur lo dijo así: un poco de ciencia te aleja de Dios, mucha te devuelve a Él. Así que nos guste o no, Jesús vive y reina desde el principio. Amén. Me encantó el video porque dice cosas que yo no les había pensado. Vean cómo la Biblia es tan espectacular porque cada vez se descubren cosas nuevas. Aquí habla de que en el principio Dios creó el cielo y la tierra, entonces habla de que el principio es tiempo, materia y espacio, y habla justamente de lo que corresponde al tiempo, pasado, presente y futuro, materia líquida, sólida, gaseosa y el espacio, ¿no? Ancho, profundidad y altura. Entonces, en un solo versículo, solo con Génesis 1:1 nos está diciendo, en otras palabras, que Dios es el creador del tiempo, del espacio, de la materia, de lo visible y lo invisible. Y eso es lo bonito de estudiar la Biblia, la palabra de Dios, con un criterio ya no tanto del catecismo básico que nosotros recibimos para la primera comunión, que para la primera comunión tal vez está muy bien, pero ya nosotros debemos como cristianos adultos tener ya una catequesis más de adultos, y lastimosamente a veces no se puede encontrar este tipo de catequesis, pero bueno, aquí estamos. Sí, yo una vez les preguntaba, ¿a quién le queda a ustedes todavía el vestido de la primera comunión?
Y la mayoría de personas me respondían obviamente que a ninguna. Y así como ya no nos queda el vestido de la primera comunión, entonces tampoco ya no nos queda lo que nos enseñaron en la primera comunión. Eso ya es para niños, digámoslo así, ¿no? Debemos avanzar, debemos crecer. Ya no es ver la catequesis de la primera comunión como lo único que muchas personas, lastimosamente, incluso gente de iglesia, gente de misa, se puede decir, tienen básicamente una catequesis súper básica de niños y que sigue manteniendo hasta el día de hoy. Por eso es que les felicito a ustedes y nos felicitamos por la gracia de Dios, no por nuestros méritos que Dios nos trajo aquí, de querernos formar un poquito más y ir profundizando un poquito más nuestra fe. Volviendo al tema entonces ya de la historia de la salvación, a partir del capítulo 12, vimos la semana pasada todo el tema de Abraham y lo más importante de Abraham, ¿no? Es un hombre que era politeísta y Dios le saca de su origen, le saca de Ur, de la Mesopotamia que hablábamos, y le lleva a Palestina. Y ahí es cuando Abraham, por su fe, logra conquistar todo lo que el Señor le había prometido. Y ahí hablamos de las tres promesas básicas que se pasan de generación en generación y por eso quería quedarme más tiempito en esto, sobre todo en el tema de Jacob, porque una vez que entendamos el tema de la herencia, de la primogenitura y sobre todo el tema de la bendición que se va pasando de generación en generación, vamos a ir entendiendo mejor para el futuro y vamos, cuando ya lleguemos a Jesucristo, vamos a estar mucho más claros de que Él es la promesa ya cumplida que le dio primero a Abraham. Decíamos que a Abraham le prometió Dios tres cosas, ¿no es cierto? La primera era una familia numerosa, o la segunda, una tierra. Esta tierra la poseerás. Y la tercera era, de esa familia numerosa nacerá nacerá el que será la bendición para todas las naciones de la tierra. Y esa promesa a Abraham, él la ve en parte cumplida. A su vejez, en su ancianidad, tiene un hijo. Ese hijo es Isaac. Y ese hijo Isaac es el que recibe la bendición. Y esta bendición se va transmitiendo de Abraham, antes de morir se la pasa a Isaac. Y Isaac se la pasa a Jacob y Jacob se lo va pasando a uno de sus hijos, así hasta llegar al rey David. Ya cuando lleguemos al rey David vamos a ver que con el rey David en cambio Dios le vuelve a prometer. Le dice en cambio que nacerá de su dinastía real, que un descendiente del rey David será el nuevo rey David, el que gobernará todas las naciones. Pero bueno, ya llegaremos algún momento al tema de David. Nos quedamos ahorita simplemente en los patriarcas. Estamos más o menos 2000 años antes de Cristo, hasta 1700 años antes de Cristo. Y vamos a hablar hoy de dos personajes muy importantes. El primero es Isaac, el hijo de Abraham. Y el segundo, y el que me quiero quedar más tiempo, es Jacob, que tuvo 12 hijos y que Dios le cambió por nombre de Jacob a Israel. Y por eso es que ahora les conocemos a los 12 hijos de Jacob o de Israel como las 12 tribus de Israel que se formaron más adelante en el futuro, ¿no? Comenzamos entonces con Isaac. Isaac es el escogido para continuar con la bendición y las promesas de Dios. Dios bendice a Abraham. Abraham a su vez bendice a Isaac para que esas bendiciones de Dios vayan siendo transmitidas de generación en generación. Y Isaac es el que recibe los derechos de esta bendición. Y esta bendición se transmite de padre al primogénito en teoría, pero no siempre se da así. En teoría es del padre al primogénito. Pero vamos a ver más adelante que no únicamente el primogénito es el que recibe los derechos de la bendición, sino muchas veces es el que Dios quiere, porque así es al que Dios le parece. En este caso se cumple. El primogénito de Abraham es Isaac y la bendición se transmite de Abraham a Isaac, esa bendición de las tres promesas. Y hay dos tipos de bendiciones. Una bendición donde se le transmite los derechos de primogenitura y otra bendición donde se le pasa o se le transmite los derechos de sacerdocio. ¿Cuáles son la diferencia entre estos dos derechos? Esto simplemente rapidito. En los de primogenitura significa que el primer hijo, tiene una doble porción de la herencia.
Entonces, el primer hijo tiene doble porción. Si son 3 hijos, por ejemplo, el primero debería recibir, cada uno debería recibir 1/3, pero el primero recibe el doble de lo que, de 1/3, ¿no? Entonces, no les confundo más, pero digamos que el primer derecho de la primogenitura es que el mayor o el primogénito recibe el doble de la herencia y los otros lo que les corresponda. Pero el más importante es la bendición que se transmite por derecho de sacerdocio. La bendición o el derecho de sacerdocio significaba recibir la bendición que le hacía heredero de las promesas divinas y por lo tanto capacitaba para poder bendecir y pasar esa bendición a sus descendientes. Entonces, las 3 promesas que Dios le hizo a Abraham, la tierra, la familia numerosa, y de esa familia saldrá el que será la bendición para todas las naciones, se pasa a través de esta bendición del sacerdocio. Mientras que en los derechos de primogenitura son básicamente la herencia ya de los bienes, principalmente, en una doble porción. Pero la más importante es, como les decía, los derechos de sacerdocio. Y es así como Isaac recibe esta bendición de Abraham. Pero Isaac es un personaje de transición entre 2 grandes. Es como no hay mucho literalmente que hablar de Abraham. Abraham es un personaje de transición entre 2 grandes, que es el primero Isaac, perdón, es un personaje de transición entre 2 grandes. El primero es Abraham y el segundo grande es Jacob. Y Abraham, perdón, estoy cerrando una ventanita aquí que me tiene confundido. No puedo hacer. Ahora sí. Entonces, Isaac es un personaje que no hay mucho que hablar de él, pero tal vez lo que podemos decir de Isaac es que es como una prefigura de Jesucristo. Todo en el Antiguo Testamento, todos los personajes del Antiguo Testamento son como una prefigura de Jesucristo. Vamos a ver cómo todos se parecen a Jesucristo, cómo todos son Jesucristo imperfectos, cómo Jesucristo se va perfeccionando. Es el Moisés en plenitud, por ejemplo, es Abraham en plenitud, es Isaac en plenitud. Jesucristo es la plenitud de todos los personajes del Antiguo Testamento. Y todos los personajes del Antiguo Testamento tienen algo de Jesucristo de manera imperfecta. Por ejemplo, en el caso de Isaac, vamos a ver todas las similitudes que podemos encontrar entre Isaac y Jesucristo. El nacimiento de Isaac fue anunciado repetidas veces por parte de Dios a Abraham. También el nacimiento, por ejemplo, de Jesucristo es repetido durante todo el Antiguo Testamento, el Mesías esperado. Isaac, por ejemplo, era el hijo muy amado y único de Abraham. Jesucristo también es el hijo único y muy amado del Padre. Isaac siempre fue obediente a su padre. E incluso recuerden cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y Abraham fue obediente y Isaac también fue obediente y se dispuso a dar su vida. Pero en el caso de Jesucristo, Jesucristo fue obediente a su padre y él sí dio la vida y dio la vida en la cruz. Isaac fue llevado como un cordero para ser sacrificado en el monte Moriah. Y Jesucristo, al igual que Isaac, también fue llevado como cordero al matadero, como nos dice el libro de Isaías. Isaac carga la leña en que iba a ser sacrificado él mismo, nos cuenta el relato del Génesis, mientras que Jesús cargó también con el leño de la cruz donde fue sacrificado. Y así podemos encontrar otras similitudes. A lo que quería ir es, como podemos ver, todos los personajes del Antiguo Testamento tienen algo de Jesucristo y apuntan a Jesucristo. Y Jesucristo es la plenitud de todos los personajes del Antiguo Testamento. No sé si estuve el domingo pasado. Sí, el domingo pasado fue la misa de la transfiguración. No sé si recuerden. Y recuerden que Jesús estaba con Moisés y con Elías en el momento de la transfiguración. Y ese pasaje es muy lindo porque nos hablan
de que se transfigura Jesús y se aparece Moisés, y Elías, Moisés y Elías junto a Jesucristo. Y eso quiere decir que Jesucristo es el nuevo Moisés. ¿Por qué es el nuevo Moisés? Así como Moisés le dio la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí, así Jesucristo nos da la nueva ley, la ley del Mesías, la Torá del Mesías, como decía el Papa Benedicto. Y en cambio Elías es el símbolo del profetismo en Israel. Y Jesucristo es el nuevo Elías, el nuevo profeta, el profeta en plenitud, el profeta el perfecto profeta, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa escena de la transfiguración de Jesús con Moisés y Elías justamente me ayuda a explicar un poquito lo que trato de explicar en este momento, ¿no? Todos los personajes del Antiguo Testamento apuntan a Jesús y Jesús es la plenitud de todos los personajes del Antiguo Testamento. Entonces, Isaac es eso, ¿no? Isaac es un personaje que apunta a Jesucristo y Jesucristo es la plenitud de Isaac. Pero Isaac, a su vez, también al principio no podía tener hijos y también en su edad avanzada pudo tener 2 hijos. Se quedó embarazada su esposa Rebeca y tuvo 2 hijos que eran mellizos. El uno se llamaba Esaú, el que salió primero, y el segundo se llamaba Jacob. En el caso de Esaú y Jacob, Esaú nos cuenta la palabra que salió primero del vientre de la madre y que después de salir Esaú, Jacob salió cogiéndole el talón, cogiéndole el pie a Esaú y nació segundo, digámoslo así. Entonces, literalmente quien se merecía los derechos de la primogenitura y de sacerdocio, ¿era quién? Era Esaú, porque era el primogénito. Pero vamos a ver más adelante cómo Jacob le roba esos derechos y termina él siendo el beneficiario de los derechos de primogenitura y sacerdocio. Alguien que me ayude, por favor, leyendo el Génesis capítulo 25, del 21 al 28, por favor. Cari, ya que estás con el sí, estoy abriendo el teléfono que estaba descargado. No sé si se me oye. Sí, ahí tengo ya la Biblia, ya se prendió. ¿Me repites, porfa? Génesis 25 del 21 al 28, está entre... Sí, ya se está abriendo. Génesis 25, 21, ¿no? Uh-huh. Ok. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su esposa, pues era estéril. Yahvé escuchó su oración y Rebeca, su esposa, quedó encinta. Pero como los hijos chocasen entre sí en su seno, ella dijo, si esto debe seguir, yo me muero. Y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se separarán de tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Llegó el día del nacimiento y se comprobó que había mellizos en su vientre. El primero que nació era rojizo y tan peludo que parecía un abrigo de pieles, por lo que lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, que agarraba con su mano el talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron. Los 2 muchachos crecieron. Esaú llegó a ser un experto cazador y un hombre de campo abierto, mientras Jacob era un hombre tranquilo a quien le gustaba estar en la tienda. Isaac quería a Esaú porque le gustaba la caza, pero Rebeca prefería a Jacob. Tengo 28, ¿sigo? Está bien, sí, está bien, gracias. Entonces, aquí la historia del Génesis nos dice que justamente había 2 niños, 2 mellizos en el vientre de Rebeca. Y como dice en el versículo 23, ¿no? 2 naciones hay en tu vientre, le dice Dios a Rebeca. 2 pueblos se separan en tus entrañas, un pueblo vencerá al otro. Y ahí es una profecía que Dios le va diciendo, el mayor servirá al menor, ¿no? Cuando en esos tiempos el primogénito era el más importante y todos servían al primero, al primogénito.
Pero en este caso, Dios ya profetiza que el mayor servirá al menor. Y nos dice también que Jacob era la preferida de Rebeca, su madre. En cambio, Esaú era el preferido de Isaac. Esaú dicen que era así como pelirrojizo, era más de cazador, más fornido, más fuerte, más más peludo incluso, como podemos ver en la imagen. Y el otro, Jacob, era más lampiño, más flaquito, más delicado, se puede decir así, y por lo tanto era el preferido de su madre. Y el que nació primero era Esaú, y le tocaba a Esaú ser el beneficiario de los derechos de primogenitura y de sacerdocio. Pero a pesar de ser el mayor, a pesar de ser mayor, Esaú, Jacob le roba los derechos de primogenitura, primero por un plato de lentejas, y el primer derecho, se recuerdan esa escena, ¿no? Cuando Esaú llega cansado, después de haber cazado, y llega con llega hambriento y le dice a Jacob que le sirva un plato de lentejas. Y Jacob le sirve un plato de lentejas, pero le dice, te doy un plato de lentejas y me das tus derechos de primogenitura, ¿no? Y Esaú estaba tan cansado y tan hambriento que le dio, sí, dame, yo prefiero el plato de lentejas a mis derechos de primogenitura. Y de esta manera le roba los derechos de primogenitura. Pero faltaban todavía los derechos del sacerdocio. Y cuando ya su padre Isaac estuvo viejito, recuerdan también esa escena tal vez que nos contaron en la primera catequesis de la primera comunión, cuando su padre está viejito, su madre también con complicidad de su madre Rebeca, le dice a Jacob que se ponga unos pelos ahí en el brazo de unas pieles, que vaya donde su padre, que ya estaba ciego y enfermo, y le diga que él es Esaú, porque su padre le mandó a Esaú que vaya a cazar un cordero para comer y después le iba a dar la bendición. Entonces, mientras Esaú estaba cazando, su madre le prepara el cordero, Jacob se disfraza de Esaú, se va donde su padre, y su padre al principio duda, pero después le toca los vellos del brazo que estaba con una piel de animal, y es engañado su padre Isaac por Jacob y por su esposa. Y de esta manera, Jacob roba los derechos de primogenitura a su hermano Esaú. Cuando Esaú regresa, se entera de lo que había sucedido y se pone furioso y decide matar a su hermano Jacob. Entonces lo que hace Jacob es salir huyendo y se va de su casa, sale huyendo y termina viviendo en el desierto. Y en el desierto se encuentra con su suegro Jetro. Su suegro no es Jetro, sino con el suegro, y termina, en el futuro será su suegro, se encuentra con, ¿cuál es el nombre? Se me olvidó el nombre, ¿se acuerda del nombre de? Ya me voy a acordar. Bueno, se encuentra en el desierto con un hombre que tenía dos hijas. La una se llamaba Raquel y comienza a trabajar con él. Pero de esta manera, Jacob se roba los derechos de primogenitura y los derechos del sacerdocio. Y ustedes pensarán, y esto está escrito en la Biblia, y así es como actúan los hombres de Dios, así es como actúan los personajes bíblicos. Y la verdad es que sí. Como les decía la vez pasada, muchas veces nosotros pensamos que los personajes en la Biblia son personajes que solamente son santos y que solamente obedecieron la voluntad de Dios y que prácticamente caminaban 20 centímetros sobre el piso y que eran lo mejorcito, ¿no? Y justamente la semana pasada hablábamos que es todo lo contrario. Más bien Dios no escoge a los capacitados, sino que Dios capacita a los escogidos y escoge al que él le da la gana. Escoge a la persona que Dios quiere y lo va capacitando en el camino. Y este es el caso de Jacob, un Jacob que roba los derechos a Esaú, que engaña a su padre, pero también tiene que vivir luego la cruz de haber hecho todo esto. Porque vamos a ver más adelante que el capítulo, por el capítulo 30 del Génesis, Jacob quiere casarse con Raquel, por ejemplo, y pide a su suegro que le dé a su hija Raquel.
que era la segunda. Y su suegro le dice, bueno, no hay ningún problema, trabaja para mí 7 años gratis y yo te doy a mi hija Raquel. Y eso hizo Jacob, trabajó los 7 años y después de los 7 años ya se une, le da a su esposa en la noche de bodas. Y en la noche de bodas, después de la luna de miel, descubre que no ha sido Raquel, sino que era la hija mayor, que ha sido Lea. Entonces, Jacob también fue engañado. Y también Jacob tuvo que pasar otros 7 años. Y entonces Jacob se queja donde su suegro le dice, pero me ofreciste a Raquel y me diste la otra. Me dice, lo que pasa es que ella es primera y las primeras deben casarse primero. Así que trabaja 7 años más para mí y te doy la segunda. Y eso sucedió. Jacob también fue engañado y Jacob sufrió un tiempo muy duro de persecución por parte de su hermano, sufrió el exilio y finalmente Jacob se arrepiente de su pecado y el famoso sueño de la escalera, que ustedes también recuerdan, ¿no? Sueña que subían y bajaban los ángeles, y también tuvo un sueño en que él peleaba con un ángel y estaba tan nervioso Jacob porque Esaú iba a su encuentro. Esaú iba a perseguir a Jacob y Jacob estaba tan miedoso, tan nervioso que en ese sueña que se peleaba con un ángel. Y en la pelea ya comienza a amanecer y Jacob le dice, no te soltaré hasta que no me bendigas. Y finalmente el ángel le dice, desde ahora te llamarás desde ahora te llamarás Israel, porque has luchado contra Dios y has vencido, ¿no? Entonces finalmente ya llega con Esaú, se hace de buenas con Esaú. Esaú termina no matándoles ni persiguiéndoles, sino más bien que se abrazan, se reconcilian, se hace de buenas. Pero para no alargarles la historia, lo importante de esta historia es que Jacob a su vez tuvo 12 hijos varones. Y estos son los hijos que iban a recibir la bendición. No todos los hijos fueron de la misma esposa. En el caso de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, son hijos de Lía, la hija mayor de Labán. Ahí está la palabrita, Labán es el suegro de Jacob. Entonces, como les contaba, primero se casa con Labán, primero se casa con Lía, engañado por Labán, y de Labán tiene Jacob estos 6 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Tiene luego 2 hijos más con Silpa, que es la esclava de Lía, la concubina de Lía. Tiene 2 hijos más con Bila, la esclava de Raquel. Y finalmente los 2 últimos hijos son los hijos que le dio Raquel y por lo tanto sus preferidos. Jacob amaba a Raquel. Yo les decía la vez pasada que no podemos juzgar la historia como la vivimos nosotros, porque estamos hablando de más casi 4,000 años atrás. En ese tiempo había, digámoslo así, estaba muy consentida la poligamia. En ese tiempo las concubinas o las esclavas eran parte de la mujer, por lo tanto acostarse y tener hijos con una de las concubinas o esclava era como tener hijos con la misma mujer. Entonces, para nosotros es chocante todo esto, ¿no? Pero hay que entender que estamos hablando de 4,000 años atrás. Si solamente hace 100 años que todavía había la esclavitud legal en nuestro mundo, no se diga hace 4,000 años, las cosas eran bastante diferentes. Entonces, Jacob tuvo 2 esposas. La primera, la hija mayor de Labán, que es Lía, y la segunda, que fue Raquel, la que Jacob amaba. Pero tuvo hijos con las 2, con Lía y con Raquel, y también tuvo hijos con las esclavas o con las concubinas de Lía, que era Silpa, y con la concubina de Raquel, que se llamaba Bila. Entonces, los 12 hijos varones, también tuvo hijas mujeres, pero los 12 hijos varones de Jacob fueron estos de aquí: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, José y Benjamín. Ahora la pregunta que yo les puedo hacer, pero antes de esa pregunta, luego en el tiempo veremos, ya después de que salen de Egipto y que otra vez conquistan la tierra prometida, estos 12 hijos de Jacob obviamente se transformaron en tribus. Cada uno tuvo hijos y cada vez fueron creciendo y se transformaron
en tribus. Y luego, en el futuro, veremos esto, sino que me estoy adelantando un poquito para que ustedes más o menos entiendan cómo se divide la tierra prometida cuando es conquistada por Josué, ya en el futuro, después de lo que estamos viendo ahora. Justamente son los nombres de los 12 hijos de Jacob. Y como Jacob fue cambiado de nombre a Israel, entonces son las famosas 12 tribus de Israel. Y cada tribu recibió una porción de terreno. Esto no se preocupen que vamos a volver a topar más adelante cuando sea el tema de la conquista de la tierra prometida. Pero solamente para hacerles caer en cuenta que cada hijo de Jacob tenía una parte en el territorio, en la tierra prometida conquistada por Josué después de Moisés. La pregunta que les quería hacer es, ¿cuál de estos 12 hijos debe recibir los derechos de primogenitura y los derechos de sacerdocio? Legalmente hablando. Rubén. Rubén, ¿no es cierto? Rubén, ¿por qué? Porque era el primogénito. Pero, ¿qué pasa con Rubén? Rubén era el primogénito, pero Rubén tuvo un pecadito medio complicado. Rubén se enamoró y se acostó con Bila. ¿Se acuerdan quién era Bila? Una de las concubinas, la concubina de Lía, y por lo tanto perdió sus derechos. Esto nunca le perdonó Jacob. Le dijo Jacob en el último capítulo del Génesis, en el capítulo 50. Si quieren pueden ir a ojear un poquito. No es en el 49. 49, sí, capítulo 49 está toda la bendición que Jacob va dando a cada uno de sus hijos. Y ahí le dice en el capítulo 49, versículo 3, dice, tú, Rubén, mi primogénito, mi fuerza y mi primicia y mi virilidad, primero en rango, primero en poder, precipitado como el agua. No serás de provecho porque subiste a la cama de tu padre, profanando mi lecho con tu acción. Entonces, Rubén, que era el que se merecía los derechos de primogenitura por ser el primero, pero se acostó con la esposa, por así decirlo, de su padre, y eso le hizo perder los derechos. Entonces, ¿a quién le correspondían? En segundo lugar, a Simeón. Pero Simeón y Leví también tuvieron un pecadito. Simeón y Leví, una vez que estuvieron vagando por la tierra prometida, una tribu uno de los líderes de una tribu violó a su hermana Dina. Y ellos tomaron venganza por sus propias manos sin contar a su padre y mataron a todos los hombres de esa tribu. Y esto no fue aceptado por Jacob. Es una venganza totalmente desmedida. Y por lo tanto, eso Jacob tampoco nunca les perdonó. Como podemos ver también ahí en el versículo 4 y 5 del capítulo 49. Sobre todo en el 6 nos dice, no quiero asistir a sus consejos, no he de participar en su asamblea porque mataron hombres ferozmente y a capricho destruyeron bueyes. Entonces, Simón y Leví tampoco reciben los derechos de primogenitura porque también cometieron ese pecado de hacer esa matanza sin el permiso de su padre Jacob. Entonces, finalmente, en donde recae los derechos de primogenitura y la bendición caen sobre Judá. Y por eso de ahí viene la palabra judíos. Si hubiera sido Rubén, ya no se hubieran llamado judíos, sino se hubieran llamado los rubenitas. Pero como no son los rubenitas, ni los simeonitas, ni los levitas, ahora tenemos la promesa que recae sobre Judá. Y eso lo podemos leer también en el capítulo 49, versículo 8. Este es muy importante para que ustedes subrayen. A las que no les gusta subrayar la Biblia, pueden escribir un post-it ahí, pegar en la paginita. Dice, a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, pondrás la mano sobre la nuca de tus enemigos y se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Judá, hijo mío eres, como un cachorro de león. Cuando regresa de cazar, se agacha y se tumba, como león o como leona. ¿Quién se atreve a desafiarlo? Y vean lo que dice en el versículo 10. No se apartará de Judá el cetro,
ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que le traigan tributo y le rindan homenaje a los pueblos. En otras palabras, le está diciendo que Judá será el que recibe la bendición y que será y que de esta tribu, de la tribu de Judá, nacerá el famoso león. Y ahí por eso es que a Jesús se le conoce como el león de la tribu de Judá. No sé si ustedes conocen a un cantante católico que se llama, creo que es Joe Carlo, que habla, Giancarlo. John Carlos, sí, que Jesucristo es cordero y león. Y uno cuando escucha la canción Cordero y León, ¿y cómo es eso? ¿No? Ahora entendemos más por qué Jesucristo es el león, por el rey. Cordero, ¿por qué? Porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que se ofrece. Así que al igual que Isaac se ofrece también para el sacrificio, pero también es el león, el rey, el león de la tribu de Judá. ¿Y de dónde viene el león? Justamente de estos versículos, ¿no? Judá, hijo mío, eres como un cachorro de león y de ti saldrá el león de la tribu de Judá. Entonces podemos ver cómo Judá recibió el honor de ser la tribu real de Israel o la bendición de autoridad. Él recibe los derechos de primogenitura y recibe la bendición sacerdotal. De su linaje iban a venir los reyes de Israel y el Mesías, el león de la tribu de Judá. Justo lo que leíamos Génesis 49 del 8 al 10. Entonces, esto es, por eso me quería quedar más tiempo y quedar un poquito más explicando a Jacob, porque hubiera sido más fácil decir que el hijo de Abraham es Isaac y el hijo de Isaac es Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos y los 12 hijos se hicieron las 12 tribus de Israel y pasar enseguida de tema. Pero quería quedarme aquí un poquito más de tiempo porque esto es muy importante para nosotros, entender cómo se va dando esto de por qué Jesús es judío, por qué se habla de los judíos, y por qué Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero que saldrá de la tribu de Judá. Entonces ahora sí ya entendemos un poquito mejor otras cosas que antes tal vez ni siquiera las tomábamos en cuenta, ¿no? Es importante resaltar que todos los hijos de Jacob, o en otras palabras, todos los hijos de Israel son israelitas. Hay una diferencia entre israelita y otra diferencia entre judío. Los israelitas, ¿quiénes son? Los israelitas son todos los descendientes de Israel, las 12 tribus de Israel. Entonces habrán simeonitas, habrán judíos, habrán de la tribu de Dan, de la tribu de José, de Benjamín, etcétera. Pero judío es el descendiente de Judá. Ese es un judío, el descendiente de Judá. Y israelita son todos los descendientes de todos los 12 hijos de todos los hijos de Jacob. Entonces, cuando ustedes escuchen judío, saben que es descendiente de la tribu de Judá, y cuando escuchen israelita, son todos los hijos de todos los 12 hijos de Jacob o de Israel. Hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta o alguna aclaración. Pero bueno. Y para complicarles un poquito el tema, ¿cuál es la diferencia entre israelita, judío y hebreo? Y semita. Todo está en la Biblia. Semita, los judíos también son semitas y los israelitas son semitas porque son descendientes de Sem. Sem es uno de los hijos de Noé. Simplemente esto es como dato de cultura general. No creo que esto les pregunte San Pedro para entrar al cielo, así que no se preocupen, pero en todo caso, por cultura general, los israelitas son semitas porque son descendientes de Sem. Y los hebreos, hebreo significa el que viene del otro lado, del otro lado, más o menos, el que viene del otro lado, eso significa más o menos la palabra hebreo. Abraham fue el primer hebreo porque vino del otro lado, vino de Ur, vino de Mesopotamia, vino del otro lado de los ríos Tigris y Éufrates. Por lo tanto, a Abraham se le conocía como hebreo, el que viene del otro lado. Y por lo tanto, los descendientes de Abraham también se les conoce como los hebreos. No los ebrios, sino los hebreos nada más, ¿no? Entonces, esto siempre como cultura general, el tema de judío, israelita, hebreo y semita. Ahora, hay uno que es el preferido de Jacob. ¿Y cuál creen ustedes que es el preferido de Jacob? Judá es el que recayó la bendición.
Pero Judá no era el preferido de Jacob, sino que había un preferido que era el que les mandé a ver la película, ¿no? El José exactamente. Como les decía, José y Benjamín, los dos últimos, son los dos hijos de Raquel, de su esposa amada, y por lo tanto los mimados, digámoslo así, los preferidos. Seguramente Jacob amaba a todos, pero más a José y Benjamín porque eran los hijos de la promesa, los hijos además que tuvo de viejo, porque tampoco Raquel podía tener hijos en su juventud, entonces los tuvo ya tardíamente. Por lo tanto, José, sobre todo José, fue el preferido de Jacob por muchos años. Y luego nació el Benjamín, por eso nosotros sabemos decir el Benjamín de la familia, ¿no? Yo soy el Benjamín de mi familia, yo soy que nació 10 años después de todos mis hermanos. No somos las 12 tribus de Israel, pero somos las 6 tribus. Medio Israel estamos aquí. ¿Y quién es José? José es un personaje muy, muy interesante. Y por eso yo les decía, ojalá podamos ver la película de José, porque ahí vamos a entender muchísimo más sobre la vida de Jacob, sobre la vida de Rubén, de Simón, de los dos hermanos. Pero José era el preferido. José era el hijo preferido de Jacob o Israel. Y José siempre le sacaba en cara eso. Uno de los personajes más fieles de la Biblia, sin contar a la Virgen María y sin contar a San José. Digamos que en tercer lugar está este personaje José de Egipto, así se le conoce más bien como José de Egipto. Este fue un personaje bastante fiel, pero no por eso era santo, porque tenía un pequeño problema, era un poco arrogante. Obviamente no por culpa de él, porque era el más mimado y saben, los mimados a veces no saben lo que no sabemos lo que hacemos. Y José siempre sacaba en cara a sus hermanos de que era el preferido de papito. Y entonces él siempre soñaba y Dios le hablaba a José a través de los sueños. Y además de que Dios le hablaba a José a través de los sueños, José sabía interpretar los sueños, no solo propios, sino también de los demás. Y una vez José sueña que no me acuerdo cuál fue el primer sueño, pero el primer sueño creo que sueña que hay 12 estrellas que están y el sol que están y él está en el centro. Él está en el centro y alrededor de él están 12 estrellas, el sol y la luna, que le rinden homenaje, le rinden culto, digámoslo así. Y eso decía, soñé que están 12 estrellas, 11 estrellas y el sol, mejor dicho, y que estaban alrededor mío. Entonces eso quería decir que él era, que esas estrellas, incluso el sol, se le iban a postrar delante de él. Y claro, eso a los hermanos no les caía muy bien. Y el famoso sueño también de las gavillas, ¿no? Que las gavillas, que solo las gavillas, la de él era la que estaba en pie y las demás se le postraban. Él siempre decía que él era como algo que tenía una misión especial, que era el escogido para una misión especial dentro de su pueblo. Y sabía interpretar los sueños, pero tanto le odiaban los hermanos a José, que José finalmente es vendido como esclavos. Primero le botan en un pozo, por eso dice ahí, cuando Dios quiere verte en un palacio, nadie podrá mantenerte en un pozo, porque los hermanos cogen a José y le botan en un pozo, porque ya les cayó mal que él sea el mimado y el que siempre esté diciendo que los 12, todos los hermanos iban a postrar ante él, incluido su padre y su madre, el sol y la luna. Y cuando pasa una caravana de comerciantes que se iba a Egipto, los hermanos deciden vender a José a esos comerciantes egipcios. Y José es vendido como esclavo. Y a su padre le dijeron que le había matado un animal salvaje en el desierto. Cogieron y mancharon su ropa con sangre de un animal y le dijeron que había sido devorado por un animal en el desierto. Y obviamente para Jacob o Israel eso fue un golpe fuertísimo. Y José fue vendido como esclavo a Egipto. Y en Egipto es comprado por el administrador del faraón,
digámoslo así, por Putifar se llamaba, que era el que estaba segundo al mando. Y, al principio José es fiel a su amo, en este caso a Putifar. El problema de Putifar es que tenía una esposa que también era media putifara y quería acostarse con José. Y José no cede. José incluso ya le seduce e incluso le lleva aparte, digámoslo así, para hacer su cometido. Pero José finalmente es fiel a Dios y no acepta acostarse con la esposa de Putifar. Y Putifar le difama, le dice que le quiso violar y que apareció en su cuarto y etcétera, ¿no? Y lastimosamente José, además de que era esclavo, ahora termina preso. Termina preso por esto por la falsa demanda, digámoslo así, de la esposa de Putifar. Pero en la cárcel tiene también, interpreta los sueños a dos compañeros de la cárcel. Y el faraón tenía un sueño que era muy recurrente. El faraón pasaba soñando en que había 7 vacas gordas y luego venían 7 vacas flacas y se devoraban a las vacas gordas y morían todas las vacas. Y este sueño lo tenía el faraón y el faraón buscaba a intérpretes, a brujos, a los sacerdotes del imperio egipcio para que puedan discernir este sueño, pero nadie podía decirle exactamente qué era y Faraón no estaba satisfecho con lo que sus intérpretes le decían. Así que llegó a oídos por el mismo Putifar de que José tenía la habilidad, tenía el don de interpretar los sueños y por lo tanto se presenta donde Faraón y Faraón le cuenta el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y José le dice que va a haber en Egipto 7 años de abundancia, 7 años de vacas gordas y que luego vendrán 7 años de vacas flacas. Y por lo tanto le dice a Faraón que en los 7 años de vacas gordas debe ahorrar, debe construir graneros y ahorrar una parte de toda la producción del imperio egipcio, para cuando lleguen las 7 vacas flacas, tener la suficiente comida para poder sobrevivir. Y a Faraón le gustó tanto la interpretación del sueño de José, que incluso le nombró como administrador del imperio. Le nombró como el segundo al mando, como el primer ministro, como el administrador del imperio egipcio. Y José pasó de un pozo, como dice la imagen, pasó de ser esclavo, incluso pasó de ser prisionero y esclavo, pasó a ser el segundo al mando luego de Faraón. Recuerden que en ese tiempo Egipto era la máxima potencia. Solamente en el otro lado, como hablábamos la vez pasada, los babilónicos estaban recién creciendo, pero Egipto en ese tiempo era la máxima potencia. Y hablar de Egipto y hablar de Faraón era hablar del emperador del mundo prácticamente. Y por lo tanto José se convierte en el segundo al mando, se convierte en el administrador, cambia de nombre y en la película podemos ver todo eso, cómo le cambian de nombre y tiene hijos, tiene 2 hijos y José hace exactamente todo lo que había interpretado en el sueño. Comenzó a ahorrar en las épocas de vacas gordas y cuando llegaron los 7 años de escasez y de hambre, Egipto fue la única potencia o el único pueblo en que tuvo suficiente comida para dar incluso de comer a los pueblos vecinos. En los 7 años de vacas flacas, su familia va a Egipto a pedir alimento y José los reconoce. Como todo el mundo pasaba por hambre y por escasez, entonces los hermanos, la familia de José, se ven obligados a bajar a Egipto para coger un poco de alimento. Y ahí es cuando piden alimento en ese momento estaba José repartiendo el alimento y reconoce a sus hermanos. Y ahí es cuando les pone a prueba, porque habían ido todos sus hermanos, incluido Benjamín. Benjamín era el hijo menor de Jacob, pero no le conocía, José no le conocía a Benjamín, fue vendido como esclavo antes de que Benjamín nazca. Entonces, o cuando era muy chiquito. Entonces les pone a prueba a los hermanos, dice que regresen, que puedan regresar, pero que dejen a Benjamín.
prisionero hasta que ellos regresen con alguna prueba de que no son espías, les acusaba de espías. Y ahí es cuando salta Rubén, que era el primero en que quiso vender a José. Salta a Rubén, le dice, no podemos hacer esto, porque mi padre va a morir si se entera de que Benjamín, su otro preferido, termina preso en Egipto. Y él se ofrece a quedar prisionero y que suelten a Benjamín, porque él se arrepiente ya de todo lo que habían hecho con su hermano José. La cosa es que finalmente regresan otra vez a Egipto y ya José se revela a sus hermanos, les perdona y recibe a toda la familia, a toda la tribu de Israel en Egipto. Se instalan ahí, se puede otra vez ver a su padre Jacob, que ya estaba viejito, se abraza otra vez con Jacob y otra vez, ahí sí es un final feliz. Toda la familia de José pasa a vivir de esta manera en Egipto. Y ahí se acaba el libro del Génesis. El libro del Génesis justamente se acaba con este relato de José, que llama a toda su familia y a su padre para que vivan en Egipto. Y a su padre viejo, viene el famoso capítulo 49 que leímos, da las bendiciones a su hijo y finalmente Jacob o Israel muere en Egipto, pero es transportado y es enterrado en la tierra santa, en la tierra que Dios les había dado, ¿no? Entonces, así es como termina ya el libro del Génesis. Me quedé más tiempo de lo normal en este libro del Génesis porque era importante, como les decía, poner los cimientos de toda la historia de la salvación. Y el Génesis es importante por eso, porque aquí está todo lo importante que nosotros debemos conocer para luego ya ir avanzando mucho más rápido en la historia de la salvación. Entonces el Génesis, en resumen, es todo esto. El Génesis, los primeros 11 capítulos son la creación, el pecado, la promesa de la redención, la promesa que Dios le da a Adán y a Eva de que nacerá el que será descendiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Luego ya comienza la historia de la salvación como tal con Abraham, que parte de Ur. El hijo de Abraham es Isaac. Isaac a su vez tiene dos hijos, que es Esaú, el pelirrojo, y Jacob, el segundo. Sabemos por hoy día que Jacob le roba los derechos y la bendición a Esaú. Y finalmente Jacob es cambiado de nombre por Israel. Jacob significa el suplantador. Eso significa la palabra Jacob en hebreo, el suplantador. ¿Por qué? Porque primero nació cogido del talón de su hermano Esaú y luego suplanta a su hermano también en los derechos de la bendición y la primogenitura. Pero luego Dios le cambia el nombre, luego de que purgó, digámoslo así. Jacob tuvo que purgar durante muchísimos años este engaño a su padre, no se salió con las suyas, sino que tuvo que pasar un purgatorio en la tierra, por así decirlo, y para entender mejor, durante estos 14 años trabajando gratis para Labán, su suegro. Primero se casa con Lía y después se casa con Raquel, y el miedo que siempre le tuvo a su hermano, y todas esas cosas le hicieron madurar a Jacob, le hicieron entender que su pecado, su engaño no fue bien visto por Dios, pero finalmente ya en su vejez Jacob se da cuenta de lo que hizo y por eso recibe ya la bendición por parte de Dios, y por eso también es cambiado de nombre de Jacob, el suplantador, a Israel, el que lucha con Dios y vence, o mejor dicho, el escogido de Dios, ¿no? Y finalmente, uno de los hijos de Jacob o de Israel, que es José, termina de esclavo en Egipto y luego termina segundo al mando en Egipto. Y toda la tribu de Israel, todas las 12 tribus o toda la tribu de Israel y sus hijos terminan instalados en Egipto. Y en Egipto viven 400 años. Se olvidaron de la tierra prometida. Fueron a Egipto y ahí se instalaron. Primero con Jacob, luego ya murió Jacob y con José. Y finalmente pasaron 400 años y ya veremos la próxima semana cómo durante en estos 400 años del pueblo de Israel en Egipto terminan siendo esclavizados por el faraón. Y ahí comienza todo el tema del éxodo. El éxodo significa salida de la esclavitud. Nosotros estamos en un éxodo también.
estamos en un éxodo hacia la Pascua, por eso Cuaresma significa también ese periodo de salida hacia el encuentro con el Señor. Pero eso vamos a ver la próxima semana, que es mucho más interesante que el día de hoy. El día de hoy tal vez un poquito más de historia de Abraham, de Isaac, de Jacob. No, tal vez no tiene mucha enseñanza espiritual, que sí la hay, pero tal vez no hay mucho. Pero ya desde la próxima vamos a ver más temas importantísimos como qué significa el éxodo, qué significa el faraón, qué significa Egipto para la Biblia. Y me adelanto, Egipto significa la esclavitud, el faraón significa el esclavizador. Y Moisés es el que hace Pascua, pasa liberando, mejor dicho, Dios pasa liberando a través de Moisés al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y ahí vamos a ver y podríamos ir pensando para la próxima semana cuáles son nuestros faraones que nos dominan, cuáles son nuestros egiptos que no nos dejan ser libres. Y por eso en esta cuaresma también, en estos 40 días, así como los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, prepararnos para también pensar en ese paso de Dios. Dios quiere pasar, quiere hacer Pascua por cada uno de nosotros, liberándonos también de nuestros pecados, de nuestras ataduras y para llegar finalmente a la tierra prometida. Así que esto es el tema del día de hoy. Como les decía, quería hacer un poquito más despacio, ya luego nos iremos igualando con los siguientes temas, pero es importante entender el tema de Jacob, el tema de Israel, de los 12 hijos, de los derechos de primogenitura y también la historia famosa de José y cómo terminaron viviendo en Egipto. Y así comienza cada vez la historia de la salvación a hacerse más completa, más entendible. No sé si Freddy, tienen... una pregunta. Sí, Verás, al final del Génesis dice, o sea, no sé si esto es un dato histórico, entiendo que es histórico, que cuando José muere, ¿verdad? Es embalsamado y puesto en un sarcófago en Egipto. O sea, él tenía un lugar especial, a pesar de ser israelita. Ajá. Pero no sé si esto es verdad. O sea, Después fue históricamente. llevado después veremos en el Éxodo cómo fue llevado a la tierra prometida. O sea, Okay. finalmente la tumba de Jacob, la tumba de los patriarcas, es más, está en una ciudad que se llama Hebrón, sí, que hoy es Palestina, que hoy está al mando de los, de los, de los palestinos. Y ahí en Hebrón está la tumba de los patriarcas, no solamente de los patriarcas, sino de sus esposas. Entonces, algún día cuando me inviten a viajar a Tierra Santa, ahí les puedo enseñar cuál es la tumba de los patriarcas y la tumba de las esposas, que están Ok, enterradas en el mira mismo tú. sitio todos. Ujú. Gracias, Fred. Ya pues. ¿Algún comentario? Parece que ya no. Bueno, entonces, ahora sí, en cambio, acabamos muy temprano, no importa, mejor para que vayan a tomar cafecito y meditar un poquito. No les puedo mandar a leer los 50 libros, los 50 capítulos del Génesis, porque es bastante largo, pero sí a ver películas en el YouTube, si pueden encontrar la película de Abraham, la de Isaac, la de Jacob, la de José, lastimosamente no sé por qué no está en el YouTube, pero ya les voy a pasar el link, como les decía. Y es bien interesante. Yo tengo en DVD, ya ni siquiera se usan los DVDs, pero, pero bueno, en todo caso, si encuentro alguna película mejor, les paso por el chat. Vamos a terminar entonces con una oración, pidiéndole al Señor que lo que estudiamos el día de hoy sea para nosotros también un momento de enseñanza, de sabiduría. Dice la palabra de Dios que la sabiduría viene de Dios y la sabiduría está en meditar la palabra de Dios. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría no es saber mucho, como nosotros creemos, como dicen los costeños, ese man es bien sabido, ¿no? Sino que la sabiduría es saber vivir, es saber decidir, es saber disfrutar incluso la vida, saber vivir, saber escoger. Eso es la sabiduría. Y cuando más nos acercamos a la palabra de Dios, Dios nos va dando por su palabra más sabiduría. Y eso nos obliga a nosotros a saber vivir mejor.
Por lo tanto, pidámosle al Señor que en esta hora que tuvimos nos dé su sabiduría, su gracia, para nosotros poder entender más y poder también de la historia sacar enseñanzas. No sé si ustedes han visto El Patrón del Mal. Comienza siempre diciendo en la serie El Patrón del Mal, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y eso es lo lindo de la historia. Cuando nosotros conocemos la historia, sabemos que la historia siempre se repite, que la historia es cíclica. Y cuando nosotros conocemos la historia, sabemos que nosotros podemos tomar otras decisiones si la conocemos. Por ejemplo, el caso de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. ¿Cuántos de ustedes ahorraron en las 7 vacas gordas que vivimos hace unos tiempos atrás con el precio del petróleo alto? Y ahorita que estamos en las 7 vacas flacas, tenemos que ir a Egipto a sacar préstamos al banco, a esclavizarnos del faraón. Entonces, son cosas que nos enseñan, ¿no es cierto? La palabra de Dios, y son cosas que debemos pedir al Señor que vayamos poniendo en práctica en nuestra vida. También otra cosa que nos enseña el día de hoy, que en el caso de José, también José fue vendido como esclavo, pero José siempre fue fiel a pesar de todo lo que vivía. Y Dios le sacó a José de la esclavitud y lo puso en lo más alto, no por mérito propio. Tal vez el mérito de José es la fidelidad, sino porque así Dios lo quiso, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo hay muchas enseñanzas que nosotros podemos ocupar en nuestra vida. Y por eso, Señor, te pedimos en esta noche que nos ayudes y nos enseñes a sacar trozos de sabiduría, de enseñanzas de esto que hemos aprendido el día de hoy, que podamos aplicar a nuestra vida y sobre todo podamos conocer más cómo es la historia de tu salvación, la historia de esa bendición que va pasando de generación en generación para que nazca el Mesías, el esperado, para que nosotros podamos tener ya paz, para que el pecado y la muerte sean vencidos y para que nosotros podamos vivir en el reino de Dios. Por eso, Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos la bendición, que nos bendigas, que nos des ese Espíritu Santo para poder seguir creciendo en estatura, para llegar a la estatura de Cristo. Y te pedimos también, por medio también de tu Madre, la Virgen Santísima, que nos arranques la bendición. Por eso decimos, contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y nos vemos entonces el próximo miércoles. Gracias, Freddy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estuvo muy interesante. Muchas gracias, Gracias, Fredicito. Freddy. Hermoso cómo Disculpe. contaste Gracias, Freddy. esa Buenas historia. noches. Estuvo muy interesante. Lo veo. Gracias a ustedes. Súper lindo. Y ahí sí, entendido todo. Gracias. Súper lindo. Gracias. Nos vemos entonces. Gracias a ustedes. Gracias, Gracias. Freddy. Un Chao, chao. abracito, Bendiciones a descansan. todos. Chao, chao. No rayarás la Biblia, Iveta. Un poquito nomás. Chao, Kai.